El siguiente trabajo se titula Fósforo inorgánico dietario, quelantes y fosfatemia en adultos en hemodiálisis, evidencia de un hospital público. La enfermedad renal crónica constituye actualmente un importante problema de salud pública, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. En Argentina afecta aproximadamente al 12,7% de la población adulta y se estima que alrededor de 30.000 personas realizan hemodiálisis crónica. Dentro de las complicaciones que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, una de las más relevantes es la hiperfosfatemia. En los pacientes que realizan hemodiálisis, esta alteración puede observarse en hasta un 42% de los casos y se encuentra asociada a un mayor riesgo cardiovascular, alteraciones del metabolismo óseo y aumento de la mortalidad. Debido a que la restricción dietaria y la remoción dialítica presentan limitaciones, el tratamiento suele complementarse con quelantes de fósforo. Sin embargo, la elevada carga de comprimidos y la baja adherencia dificultan su eficacia. Por otra parte, en los últimos años se ha incrementado el consumo de productos ultraprocesados y muchos de estos alimentos contienen aditivos fosfatados que aportan fósforo inorgánico, que a diferencia del fósforo presente naturalmente en los alimentos, estos poseen una biodisponibilidad considerablemente mucho mayor, alcanzando porcentajes de absorción cercanos al 100%. Sin embargo, su cuantificación se ve limitada por el etiquetado nutricional vigente, que no informa el contenido total de fósforo ni el aportado por aditivos, generando una exposición al fósforo oculto. A partir de lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es analizar la asociación entre la exposición dietaria a fósforo inorgánico, el consumo de quelantes de fósforo y los niveles de fosfatemia en pacientes en hemodiálisis atendidos en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires. Para responder a este objetivo, se realizó un estudio observacional, analítico y de corte transversal con recolección prospectiva de datos, y se utilizó un muestreo no probabilístico consecutivo. La información se obtuvo mediante una entrevista estructurada en la que se relevaron datos sociodemográficos y clínicos, 3 recordatorios de 24 horas y la revisión de la historia clínica electrónica. Se incluyeron pacientes adultos de ambos sexos biológicos que realizaban hemodiálisis crónica trisemanal desde hacía al menos 90 días entre los meses de febrero y mayo del año 2026 en la unidad de hemodiálisis del Hospital General de Agudos Dr. Cosmer Gerich. Se excluyeron aquellos que no otorgaron consentimiento informado, que se encontraban internados durante el periodo de recolección de datos, tenían indicación quirúrgica por hiperparatiroidismo o presentaban datos bioquímicos incompletos o barreras idiomáticas o dificultades en la comprensión. Para evaluar la exposición dietaria al fósforo inorgánico, se realizaron 3 recordatorios de 24 horas en días no consecutivos, incluyendo 2 días de semana y un día de fin de semana. A partir del promedio de los 3 registros, se estimó la frecuencia diaria de exposición. Para ello, se identificaron los alimentos y bebidas que contenían aditivos fosfatados mediante la revisión del listado de ingredientes. Debido a que el etiquetado nutricional informa la cantidad de fósforo inorgánico aportado por estos aditivos, no fue posible cuantificar su ingesta. Por este motivo, se contabilizó un consumo cada vez que un alimento o bebida con aditivos fosfatados era mencionado independientemente de la cantidad ingerida. En relación con las características de la muestra, se incluyeron 44 pacientes con una edad promedio de 49,4 años, el 56,8 corresponde al sexo masculino, la mediana de tiempo en hemodiálisis fue de 26,5 meses, respecto a la fosfatemia, el valor promedio fue de 5,53 miligramos por decilitro y el 54,5 de los pacientes presentó hiperfosfatemia. Finalmente, el 77,3 de la muestra tenía prescripción de quelantes de fósforo. Al analizar la frecuencia de exposición dietaria a fósforo inorgánico, se observó una media de 0,43 alimentos consumidos por día. Los grupos de alimentos con aditivos fosfatados más reportados en los recordatorios fueron, en primer lugar, los chacinados y embutidos, principalmente jamón cocido, hamburguesas industrializadas y morcilla, seguidos por bebidas cola y jugos en polvo. Si bien los pacientes con hiperfosfatemia mostraron una frecuencia de exposición levemente superior, no se halló correlación estadísticamente significativa entre la fosfatemia y la frecuencia de exposición dietaria a fósforo inorgánico. En cuanto al consumo de quelantes, la mitad de los pacientes consumió el 50% o menos de la dosis diaria prescripta y solo el 32,3% presentó un consumo completo de la dosis. Con respecto a la fosfatemia, según el tipo de consumo, se vio mayor fosfatemia ante un consumo incompleto de la dosis con una media de 0,47 miligramos por decilitro.
Al analizar por subgrupos según la presencia de hiperfosfatemia, entre quienes no la presentaron, predominó el consumo incompleto, hallándose diferencias estadísticamente significativas. Y en relación a la adecuación del momento de consumo, el 83,8% de las tomas fueron adecuadas, es decir, que coincidieron con una comida que aportaba fósforo. La frecuencia de exposición al fósforo inorgánico no se correlacionó con la fosfatemia y esto concuerda con un estudio realizado por COR y colaboradores en 150 pacientes en hemodiálisis, quienes no encontraron una correlación estadísticamente significativa entre el consumo de fósforo inorgánico y los niveles séricos de fósforo, ni con la presencia de hiperfosfatemia. Los mismos autores señalan dos posibles limitaciones en la estimación del consumo. Por un lado, que la biodisponibilidad de fósforo varía según la fuente alimentaria y por el otro, que los registros dietéticos pueden no reflejar con precisión el contenido real del nutriente. La baja exposición registrada de 0,43 consumos por día podría explicarse principalmente por la limitación del etiquetado nutricional que no informa de manera explícita el contenido de fósforo ni el aportado por aditivos, sumado a que los pacientes pueden minimizar el reporte al conocer los alimentos restringidos o por posibles dificultades en la comprensión o identificación de los ingredientes. El consumo de quelantes es un problema frecuente y multifactorial y en este estudio el 67,7% presentó un consumo incompleto o nulo. Es importante destacar que esta población maneja entre 10 a 12 medicamentos diarios y esta complejidad favorece el incumplimiento, además de otros factores asociados como los efectos adversos de la medicación, el costo, el tamaño o la dificultad para diluir los comprimidos. Un estudio realizado por Van Camp y colaboradores mostró que los pacientes adherentes tuvieron fosfatemia significativamente menor, lo cual es consistente con los hallazgos de la presente investigación. Por otro lado, es importante destacar que el quelante debe tomarse junto con las comidas que contienen fósforo para ser efectivo. En otros estudios, la falta de comprensión del momento adecuado se asoció con la no adherencia. Sin embargo, en la presente investigación, el 83,8% de las tomas coincidieron con una comida con aporte de fósforo, lo cual sugiere que los pacientes incorporaron el cuándo tomar el quelante, pero no logran sostener la dosis completa a lo largo del día. En cuanto a las principales limitaciones, podemos mencionar la muestra pequeña y unicéntrica que limita la generalización de los hallazgos, junto con una potencia estadística insuficiente para detectar asociaciones de baja magnitud. Además, la variable principal es una medida indirecta, ya que mide frecuencia de consumo y no aporte real de fósforo, debido principalmente a la ausencia de información precisa en el etiquetado nutricional. Para concluir, más de la mitad de los pacientes presentaron hiperfosfatemia y más de 2/3 presentaron un consumo incompleto o nulo de quelantes. No se observó correlación entre la exposición dietaria a fósforo inorgánico y los niveles séricos de fósforo, y estos resultados refuerzan la importancia del rol del nutricionista en la educación alimentaria para reconocer los alimentos con alto contenido de fósforo. Agradecemos a todos los que colaboraron con esta investigación. Muchas gracias.